La objeción de conciencia es, yo diría que tiene, para comenzar a hablar sobre ella, tres primeras características. Es un tema extraordinariamente difícil de resolver, incluso se podría decir que resolver la objeción de conciencia es tanto como resolver el propio fundamento del derecho. Tiene mucho que ver con una visión juspositivista o justnaturalista del derecho, como vamos a ver. Además, es un tema que en cierto modo se muestra paradójico, como voy a explicar de inmediato, y es un tema encima de muchísima actualidad, porque cuanto más plural, más compleja sea una sociedad, más objeción de conciencia hay. En las sociedades muy homogéneas, prácticamente todos los ciudadanos están de acuerdo en la mayoría de las cuestiones, incluso las cuestiones más profundas y de mayor calado. En las sociedades más plurales o complejas hay más posibilidades de que haya discrepancias. Decía que era un tema paradójico porque inicialmente la objeción de conciencia supone una excepción al derecho. Supone que por un deber moral pido que se me permita no cumplir con un deber jurídico. Por tanto, la objeción de conciencia acabaría con lo que es el poder coercitivo del derecho, es decir, con la principal característica del derecho. Es importante además remarcar estos efectos, que para hablar de objeción de conciencia tenemos que hablar de que exista un deber moral, un imperativo moral del individuo que le exime o debiera eximirle de cumplir con un deber jurídico. Si no existen esas dos características, no estamos hablando de objeción de conciencia. Hace unos años se decía la objeción de conciencia del testigo de Jehová a la transfusión de sangre. Eso es un error, porque, de acuerdo con la Ley 41/2002, el testigo de Jehová, como en general cualquier paciente, tiene en principio, con algunas excepciones, el derecho a rechazar un tratamiento médico. Por lo tanto, cuando un testigo de Jehová rechaza una transfusión de sangre, no está realmente pidiendo que se le exima del cumplimiento de un deber legal, porque no tiene el deber legal de tratarse, tiene el derecho a autorizar o rechazar el tratamiento. Como decía, resulta paradójico porque en cierto modo permite acabar con el poder coercitivo del derecho, que es una de sus características. Incluso se muestra contraria a lo que es el principio de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, y por lo tanto el esgrimir un imperativo personal no permite al individuo eximirse de cumplir un deber legal. Por eso nuestros tribunales de justicia habitualmente han dicho que no cabe reconocer un derecho general a la objeción de conciencia, porque sería tanto como negar el propio derecho. Pero al mismo tiempo, la objeción de conciencia, que no es un derecho, es la garantía de un derecho. ¿Y de qué derecho? La libertad ideológica y religiosa que se proclama en el artículo 16 de nuestra Constitución. Pues la objeción de conciencia, que es una garantía que tiene un papel fundamental en nuestras sociedades democráticas contemporáneas, en nuestras democracias constitucionales. Porque hay que recordar que nuestras democracias constitucionales, sobre todo a partir de la experiencia que vivimos a finales de la primera mitad del siglo XX, se construye sobre la base del principio de mayoría, el tradicional principio de mayoría con el que operan las democracias, pero también con un principio de protección de la minoría. La mayoría decide, pero no puede decidir tanto que acabe eliminando a la minoría. Y por tanto, la objeción de conciencia, si decía que resulta algo extraña para el propio concepto de derecho, es una figura muy amigable, una figura muy propia de este nuevo derecho constitucional que desarrollamos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, en un Estado constitucional como el nuestro, que es tan importante regirse por el principio de mayoría como proteger a la minoría o no aniquilar a la minoría o respetar a la minoría que por cierto es cambiante, por lo que hoy es minoría, puede ser mayoría, pues la objeción de conciencia es una figura muy propia del derecho constitucional. Por eso decía que se mira a veces con cierta desconfianza y también hay que mirarla con confianza. Y como señalaba, en principio no cabe un derecho general o una garantía general a la objeción de conciencia, una declaración general de objeción de conciencia, de manera que yo pueda objetar frente a cualquier norma en cualquier campo invocando un imperativo moral propio. Eso no cabe. Lo que sí cabe es en determinados ámbitos. El propio Tribunal Constitucional, en una interesante sentencia
sobre la objeción de conciencia de un farmacéutico en Sevilla a dispensar la píldora abortiva y los preservativos, el Tribunal Constitucional en esa sentencia dijo que cuando hablamos de un imperativo moral incardinable con la visión trascendente de la vida o con el inicio final de la vida, aborto, eutanasia, ahí necesariamente hay que reconocer la objeción de conciencia. Por tanto, digamos que en aquellas cuestiones más trascendentes, más relevantes para el ser humano, ahí sí cabe la objeción de conciencia y en el resto de casos será el Parlamento el que lo decida. Por lo tanto, el Parlamento no puede negar la objeción de conciencia o no regularla, no puede ser interpretada como que se niega cuando se regula cuestiones como el inicio de la vida o cuestiones como el final de la vida. Haya regulación o haya regulación incluso en contra, esa regulación sería inconstitucional y el silencio debe ser interpretado como que sí cabe la objeción de conciencia porque directamente deriva de la Constitución. Y finalmente es interesante señalar que no podemos sostener que el ejercicio o no de la objeción de conciencia como garantía de la libertad ideológica y religiosa depende de lo que decida en cada caso el Parlamento, porque eso significa una contradicción en sí misma. Si la objeción de conciencia, como he señalado antes, es una garantía de la minoría, ¿cómo podemos dejar en manos de la mayoría del Parlamento decidir si cabe o no esa garantía? Por tanto, yo creo que el Tribunal Constitucional Español acertó cuando señaló objeción de conciencia con carácter general no, porque pone en entredicho el propio poder coercitivo del derecho, pero objeción de conciencia en determinados ámbitos, inicio o final de la vida, véase aborto, eutanasia, sí, porque deriva directamente de la Constitución, del artículo 16 de la Constitución, por lo tanto, eso no está en manos del Parlamento, en manos de la mayoría.